Hola, hola, sean todos bienvenidos a su programa La Gracia Revelada. Para nosotros es un grato placer poder dirigirnos a tan maravilloso público para seguir compartiendo con ustedes las maravillosas y preciosas verdades de la palabra de nuestro Dios. A Dios las gracias por un día más que nos permite llegar a todos ustedes. Sea glorificado su nombre y esperamos que seamos edificados con la palabra de nuestro Dios. Así como Dios había hablado por Moisés y por los profetas en el Antiguo Testamento, y los judíos aceptaban lo que Moisés le transmitió como palabra de Dios, porque estaban convencidos de que Dios le había hablado en el monte Sinaí. Así también ahora la iglesia debía sujetarse a lo que Pablo y los demás apóstoles estaban enseñando como doctrina normativa para la iglesia. Ellos tenían que aceptarlo, y como prueba de eso, entonces estaban haciendo señales y maravillas, indicando que eran los escogidos de Dios. Ahora hay que tener cuidado con salirse de la palabra del Señor. Y cuando decimos que las escrituras son suficientes, nos estamos refiriendo a lo espiritual. Las escrituras son suficientes para conocer a Dios y para conducirnos de manera que Él se sienta complacido y agradado con nosotros. Porque la ciencia no es contraria a las escrituras. Alguien puede decir, bueno, pero si con la Biblia yo tengo. No, para lo espiritual sí, es suficiente. Y hoy nosotros vemos en muchos círculos cristianos que se cumple lo que el Señor Jesucristo le dijo a los saduceos: ustedes cometen error por ignorar las escrituras. Hay un conjunto de prácticas que se están viendo en algunas iglesias que no tienen fundamento bíblico. Bueno, pues el mandato del Señor es que no recibamos como instrucción de Dios y como práctica para la iglesia nada que no tenga sustento en las escrituras. Por ejemplo, a veces yo he oído cristianos que dicen que ellos pisan al diablo, y que cuando el diablo le quiere estorbar algo, ellos dicen: yo me voy por encima del diablo y te piso, y tú no eres nadie diablo, y a mí tú no me vas a detener, y yo te ato. Eso no tiene ningún fundamento bíblico. El mismo apóstol Pablo, aquí en 1 Tesalonicenses 2:18, vamos a leer del 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo reconoció que Satanás lo estorbó. Y Pablo no dijo: quítate, diablo, yo te paso por arriba, yo te piso, tú no eres nadie, yo voy por encima de ti. No, él no dijo eso. Porque el que domina a Satanás es Dios. Y si Dios le estaba permitiendo algún tipo de estorbo, Dios era el que sabía de eso. Así que no tiene ningún fundamento bíblico el atar a Satanás. La Biblia no nos manda a atar a Satanás. Esa es una mala práctica, una práctica que no tiene sustento bíblico, basada en una parábola del Señor Jesucristo. Cuando usted lee en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, del versículo 27 en adelante, Jesús está respondiendo a un argumento de sus enemigos que decían que él estaba echando fuera demonios por el príncipe de los demonios. Ellos decían que Jesús estaba echando los demonios por el príncipe de los demonios. Y Jesús le dijo: hay que decir, un reino dividido contra sí mismo no se puede sustentar. Él dijo: cuando hay un hombre fuertemente armado, guardando su casa, para otro venir y saquear su casa y llevarse sus bienes, tiene que atarlo, o sea, tiene que amarrarlo. Eso es lo que él está diciendo. Pero él no está diciendo ahí que hay regionalmente un ser espiritual llamado hombre fuerte que hay que atarlo. Es una parábola donde él está diciendo: yo vine a este mundo donde está Satanás, el príncipe de este mundo, y si yo estoy libertando a las almas de su poder, es porque yo soy un hombre más fuerte que él. Es porque yo soy uno más fuerte. Así como un hombre fuerte, un hombre que está armado, nadie puede entrar a su casa si primero no lo amarra. Así yo estoy amarrando a Satanás, en el sentido de que no puede impedir que las almas sean liberadas. Pero a veces vemos algunos cristianos mal informados y que no se sustentan a la palabra,
que dicen que van a estar el hombre fuerte de tal ciudad, de tal país, de tal región, realmente no tiene sustento bíblico. Como tampoco tiene sustento bíblico la práctica de decir yo no acepto enfermedad, yo te reprendo enfermedad, yo echo de mi casa la enfermedad, yo echo de mi casa la miseria. No tiene ningún sustento bíblico. Y posteriormente veremos en estudios más adelante que aún los propios apóstoles del Señor se enfermaron y ellos no reprendían la enfermedad. Y que llegó un momento en que cristianos se enfermaron y los apóstoles no los sanaron. Porque todo eso tenía un propósito. Pero no es el tema de hoy. Simplemente estamos viendo ejemplos de prácticas y costumbres que se han infiltrado en las iglesias que no tienen sustento bíblico. Como tampoco tiene sustento bíblico tomar un helicóptero y subir por los aires y empezar a regar aceite, regar vino en la ciudad, regar sal. Eso no tiene ningún sustento bíblico. Eso se parece más a la superstición. Lo que el hombre necesita es un conocimiento de Dios, y ese conocimiento de Dios viene a través de las Escrituras, cuando el entendimiento es clarificado para comprender las verdades contenidas en este santo libro, y que a través del Espíritu Santo podamos sujetarnos a ella. Ese es el plan de Dios. Bueno, pues, como iniciamos diciendo, los apóstoles eran los que tenían la autoridad divina para traer revelaciones a la iglesia y decir lo que la iglesia tenía que hacer. Y Pablo cuando le hablaba a las iglesias, le decía, yo le estoy transmitiendo lo que yo recibí del Señor. Usted lo lee en 1 Corintios 11, cuando habla de la cena del Señor, le dice, yo le estoy transmitiendo lo que recibí. Y cuando habla en 1 Corintios 15, también le dice, le estoy transmitiendo lo que recibí. O sea, los apóstoles recibían revelaciones de Dios. Esas revelaciones ellos la transmitían a la iglesia, pero no directamente, porque los apóstoles tenían intermediarios. Encontramos, por ejemplo, Tito, tenemos a Timoteo, Epafrodito, que eran los intermediarios de los apóstoles, porque los apóstoles no podían estar en todas las iglesias. Leemos en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 23, que los apóstoles iban predicando el evangelio y establecían en cada ciudad donde se convertían personas, establecían ancianos para dirigir esas iglesias. Entonces tenían intermediarios para llevarle las doctrinas, las enseñanzas a esos ancianos a través de esos intermediarios como Tito, Epafrodito, Filemón, entre otros, Timoteo. Entonces, el plan de Dios era y es que esos apóstoles trajeron la revelación, se plasmó, se escribió, y que esos intermediarios la transmitieran a los pastores de esas congregaciones, y que los pastores entonces la transmitieran a la iglesia. O sea, las revelaciones no eran para todos los siervos de Dios. No encontramos a ningún apóstol mandando a que la iglesia, los feligreses, busquen revelación de Dios, sino que acepten la revelación que Dios le estaba dando a través de los apóstoles. Leamos en Timoteo, en 2 Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Leamos lo que el apóstol escribió. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. Le dijo, en el capítulo 1 de 1 Timoteo encontramos que Pablo dejó a Timoteo en Éfeso como representante de él en esa iglesia. Claro, Timoteo no era el pastor, habían pastores. Cuando leemos en Hechos capítulo 20, dice que Pablo mandó a llamar a los ancianos de Éfeso. Anciano es lo mismo que pastor y obispo. Entonces Pablo le dice, mira, lo que tú has oído de mí, a esos hombres fieles que tú tienes ahí, enséñaselo. Y que ellos se lo enseñen a otros, y los otros a los otros, y los otros a los otros. Ese es el plan de Dios.
Notemos que Pablo no le dijo: Timoteo, dile a los hermanos que se metan con Dios, que hagan 40 días de ayuno, que oren mucho para que Dios les traiga revelación, para que sepan lo que tienen que hacer. No, él le dijo: lo que tú has oído de mí que viene de Dios es lo que tú le vas a transmitir, y eso ellos lo van a transmitir a otros. Ese es el plan de Dios. Digo esto porque he escuchado muchos pastores que le dicen a los feligreses que si ellos oran mucho, que si ellos ayunan, Dios les puede traer revelación. Pero no encontramos que los apóstoles daban esa orden de que la gente buscara esas revelaciones, sino que aceptaran las revelaciones que venían a través de los apóstoles. Entonces los apóstoles recibían, y los apóstoles la transmitían a los intermediarios, los representantes de los apóstoles, y los representantes entonces la transmitían a los pastores de la iglesia, y los pastores la transmitían a la iglesia. Y Pablo le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo 3, también le dijo: tú sabes las escrituras. Le dije que desde de las niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que Pablo le dice: Timoteo, las escrituras son suficientes para tú dirigir la iglesia y para preparar a esos hombres para que hagan la obra de Dios. No le dijo: dile a ellos que busquen la revelación de lo que ellos tienen que hacer. No le dijo: dile a ellos que le pregunten al Espíritu Santo: ¿qué tú quieres que yo haga? No, lo que yo le estoy dando es suficiente, las escrituras son suficientes. Y si alguno no se sujeta a las escrituras, entonces está fuera de orden. De hecho, él le escribió aquí en 1 Timoteo capítulo 6. Vamos a leer un texto que es bien claro respecto a eso, de que no debemos irnos más allá de las enseñanzas dadas de los apóstoles y del Señor Jesucristo. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 hasta el 6 nos dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces le está diciendo: si alguno no se sujeta a las palabras del Señor Jesucristo y de los apóstoles, lo que se ha transmitido de Dios a través de Cristo y de los apóstoles, está envanecido, porque se cree que sabe más que Cristo. Porque si está trayendo un conocimiento supuesto de que Cristo no lo trajo y que los apóstoles no lo trajeron, está diciendo: bueno, pues yo sé más que Cristo y sé más que los apóstoles. Está diciendo: lo que Cristo y los apóstoles nos han enseñado no es suficiente. Por eso se está envanecido y nada sabe, delira, se está loco. O sea, está claro de que los apóstoles eran muy celosos en cuanto a que la iglesia se mantuviera dentro de las enseñanzas que ellos le estaban transmitiendo, única y exclusivamente. No podemos dirigir la iglesia y dirigir nuestra vida por las experiencias de los hombres, por los métodos del mundo, por el conocimiento del mundo, por la filosofía del mundo, por la psicología del mundo. Las escrituras contienen todo lo esencial y necesario para el fortalecimiento de la vida espiritual, primero para entender la salvación, como Pablo le dijo a Timoteo, que tú has sabido las escrituras, y le encargó a Timoteo: cuando tú establezcas ancianos
que sean conocedores y retenedor de la sana doctrina que le he transmitido. Y lo mismo le dijo a Tito. Y hay varios textos que por razones de tiempo, porque no queremos alargar mucho el tema, no vamos a leer, pero hay varios textos en esas cartas pastorales donde hay una seria advertencia a que no nos apartemos de la verdad contenida en las Escrituras. Lo que Dios nos ha transmitido en este santo libro es suficiente para conocer a Dios. Lo que necesitamos es la luz del Espíritu Santo. Es la luz divina para entender quién es Jesucristo a través de las Escrituras. Que Dios nos abra el entendimiento y que podamos amar las verdades contenidas en las Santas Escrituras. Mi amado amigo y hermano que me escucha, gracias por sintonizar este programa y espero que puedas tener un amor por las Escrituras, que puedas dedicarte a conocer a Dios a través de las Escrituras, pero que abras tu corazón a la dirección del Espíritu Santo, recordando las palabras que en una ocasión dijo el Señor Jesucristo: el que quiera conocer, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Él dijo eso en San Juan capítulo 7, versículos 16 y 17. San Juan capítulo 7, versículos 16 y 17. Jesucristo dijo que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea que todo comienza con una actitud en el corazón. ¿Cuál es la actitud correcta para estudiar la Biblia? No debe ser demostrar que yo sé más que los demás. No debe ser hacer alarde de que mi iglesia es la que tiene la doctrina correcta. No debe ser presumir de los sabios que somos, de los entendidos que somos. Debe ser conocer a Dios. No hay conocimiento más grande que el conocimiento del Señor Jesucristo. En Colosenses 2:3 dice: en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si tienes a Cristo en tu corazón, si tienes a Cristo en tu vida, tiene el Dios de la sabiduría morando dentro de ti. Y por eso él dijo en Colosenses 2:10: ustedes están completos en Cristo Jesús. Esa es la sabiduría. Cristo es la sabiduría hecha carne. Cristo es la sabiduría que necesitamos para agradar a Dios y para vivir en este mundo de una manera digna de su gloria y de su reino. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te esperamos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.